Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si me ven de noche. ¿Qué tal les pareció el video que compartí con ustedes, ese video cortito en donde les mostraba un resumen de lo que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar en esta guía de estudio número 11, la civilización egipcia. Como ya sabemos y venimos trabajando sistemáticamente durante todo el año, tenemos que hacer una lectura del material que les voy proporcionando. En este espacio, entonces les propongo que empecemos haciendo una lectura y una comprensión de texto. Cuando hablo de una comprensión de texto es que quiero decir que vamos de a poco leyendo la lectura y haciendo un análisis que pensamos nosotros mismos de lo que vamos leyendo. En este espacio entonces recuerden que por un lado vamos a ver, en la historia se ve la ubicación en el tiempo y la ubicación en el espacio geográfico. Esta gran civilización, al igual que la civilización de los sumerios o de la Mesopotamia asiática que fuimos viendo en el tema anterior, tiene que ver con una civilización inmensa y de las más importantes en la historia de la humanidad. Y cuando vamos leyendo vamos a ir comprendiendo el por qué les voy diciendo de esta situación. En esta primera parte hablamos de la división en tiempos históricos de esta civilización egipcia. Tenemos que esta civilización alcanza 3 épocas de esplendor fantástico, de esplendor faraónico en determinados periodos históricos. Tenemos acá entonces que se encuentra desde el año 2800 al 2200 a.C., este periodo de esplendor se llamó el Imperio Antiguo, y donde estaban ubicada el Estado, donde estaban ubicada la capital, quién gobernó todo Egipto y qué es lo que pasa, cuáles son algunos de los aspectos más relevantes de este periodo de tiempo. Entonces tenemos el Imperio Antiguo, el Imperio Medio del 2050 al 1780 a.C. Miren cómo se va trasladando las capitales, qué es lo que hacen los faraones y hasta qué punto hay algunas características puntuales que me interesan que vamos conociendo. El Imperio Nuevo desde el año 1580 a 1100 a.C. y se produce una unificación del territorio que algo de ustedes están comprendiendo porque fuimos viendo ese resumen corto en ese pequeño video que yo les he grabado anteriormente. Y para finalizar, la última etapa de la civilización egipcia, que es conocida como Baja Época. En este periodo, que es desde el año 1100 hasta el 30 a.C., se produce la decadencia de Egipto que sufre los ataques de los asirios y los persas. ¿Sí? Y fue contestado a posterior por Alejandro Magno y los romanos la convierten en una de las provincias de su imperio, del gran imperio romano que vamos a ver es la temática próxima que vamos a trabajar. Hablamos acá de la ubicación geográfica, dónde se encuentra ubicado. Miremos el mapita, vamos mirando el mapita. ¿Y cuál es la importancia? Egipto también, esta civilización egipcia, también era denominada una de las grandes civilizaciones hidráulicas y las más grandes en cuestiones relacionadas a esto, al dominio de los ríos. Vamos viendo en esta descripción algunas características y proseguimos con la lectura. Obviamente que la lectura que tienen que hacer ustedes es más profunda. A posterior, luego que sepamos la ubicación en el espacio y en el tiempo, vamos a trabajar sobre la organización social y acá se forma lo que conocemos como la pirámide. Una pirámide, así como las pirámides de Egipto, vamos a ver una sociedad piramidal en donde la cúspide de esta pirámide se encontraba el faraón y quienes le proseguían. Vamos acá a algo en particular que me gusta que vamos viendo, es el papel que juega la mujer en Egipto. Ya acá se ve cómo sobresale algunas de las mujeres que fueron muy importantes y que quedaron plasmadas en la historia.
En la historia, ¿dónde dirán ustedes? En los grandes jeroglíficos que se encuentran dentro de las pirámides, en donde se han escrito las historias, en algunos papiros, que vamos a encontrar cómo estas mujeres han logrado, con su belleza y con su poder, conquistar algunas zonas y fueron muy importantes para estas sociedades. Acá, ¿cuál era el poder del faraón? Era considerado un dios. ¿Y cuáles eran los rasgos característicos de ese faraón? Vamos abajo, vamos leyendo qué rol cumplía cada uno de los miembros que se encontraban dentro de la sociedad egipcia. Vamos a la organización política. Esto me interesa que nos profundicemos. El gobierno de Egipto, por ahí si les hacemos algunas preguntas, es un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Monárquico es que se encontraba dirigido por un rey, en este caso un faraón. Este faraón tenía el poder absoluto en todos los aspectos de la vida de los egipcios. Y también este faraón, dicen que es un gobierno teocrático porque este faraón era considerado un dios. Algunos le decían que era el hijo de Ra, que Ra era el sol, era un dios, uno de los dioses más importantes de Egipto. Vamos más abajo y nos encontramos que estaban después los cargos de algunos funcionarios del rey, el sacerdote, el visir, el jefe del sello real y cuáles eran las funciones que ellos tenían. Vamos a la religión. Acá les mostramos algunos de los dioses egipcios. Como les decía anteriormente, Ra era uno de los dioses principales. Osiris también era la que juzgaba el alma. Y algunos otros que vamos a ver más adelante y que van a encontrar ustedes un cuadrito en la fotocopia en donde le digo protector de qué o de quiénes eran estos dioses. Y tiene que ver con que estos egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en otra dimensión desconocidas. Estos difuntos, estos faraones, prácticamente se pasaban la vida construyendo sus pirámides y eran enterrados en ellas. ¿Por qué será? Vamos leyendo el texto. La importancia de las pirámides, les digo más acá, y las más importantes y que se encuentran todavía en pie hasta la actualidad. Por ejemplo, las pirámides de Keops, de Kefren, de Micerino, de Giza. Y también existen las mastabas, que son pirámides truncadas en la parte superior. Estas pirámides eran para algunas personas que tenían mucho poder en ese periodo y que podían llegar a ser. Por supuesto que no eran tan majestuosas y tan grandes como las de los faraones, que eran obras gigantes, mega monumentos. Vamos a los aportes culturales que nos dejan estos egipcios. Cómo se unen, una vez que se une el Alto y el Bajo Egipcio, cómo hacemos para que este sistema de escritura tenían un sistema de escritura, y este sistema de escritura eran los famosos jeroglíficos, que son los que están viendo en la imagen. Estos jeroglíficos son dibujos o pictogramas, le dicen los historiadores, que nos van costando determinada cosa. ¿Qué nos querrán decir acá? Vamos pensando, ¿no? No todos tenían el derecho de que los sacerdotes le hagan estos rituales que se producen, que son las momificaciones, la práctica del embalsamamiento. En las actividades, son 3 actividades. En la primera actividad tienen que leer un extracto de un texto y responder a la pregunta según su propio análisis. Acá hablamos de este proceso de unificación en el Alto y en el Bajo Egipcio y empezamos a trabajar sobre una actividad. Esta actividad tiene que ver con la observación de estas imágenes.
Entonces, la actividad es, al observar las dos caras de la llamada paleta de Narmer, que es esta, y es una placa de pizarra tallada con bajos relieves, que testimonia, esta paleta nos testimonia cómo se ha unido el Bajo y el Alto Egipto. Nos cuentan una historia estas paletas. La vamos observando a estas paletas y hacemos estas respuestas, vamos haciendo estas respuestas. Vamos respondiendo estas preguntas. Vamos viendo ahí la actividad. Otra actividad sería investigar consultando en diccionarios, enciclopedias o navegando por internet el significado de la palabra faraón. De acuerdo a lo que ahora saben sobre el rey Narmer, que está más arriba, lo que ustedes saben, se lo puede considerar como un faraón, justifiquen la respuesta. Todo es su propio análisis. Y en la última actividad, que es la actividad 3, por eso les di 2 semanas para que hagamos esta actividad, con el programa Google Earth, Google Maps, etc., que se encuentran disponibles en sus celulares, localicen el recorrido del río Nilo en el noroeste de África. Si no llegaran a tener internet o datos, busquen en el diccionario la ubicación geográfica del río Nilo y en un mapa físico del continente africano, resaltar con un fibrón el cauce de este río, así como se encuentra en el mapa de arriba. Cuando vimos la ubicación geográfica, lo tienen que ubicar ustedes en el mapa físico del continente africano. La actividad 2, identificar los distintos elementos y condiciones naturales de la zona. Luego analicen estas cuestiones. ¿Qué retos o desafíos planteó el valle del río Nilo a los antiguos egipcios? ¿Fue un desafío conquistar ese río o no? Algo tiene que ver con, y también tiene mucho que ver con la cuestión de la Mesopotamia. Y vamos respondiendo así a las preguntas, ¿sí? ¿Qué acciones de los antiguos egipcios hicieron posible esa unificación? Y en la última actividad, según tu propio análisis, ¿cómo se encontraba organizada la civilización egipcia y qué fue lo que te llama la atención? Y esto, en un video cortito grabado en tu celular de no más de 3 minutos, me lo describes. ¿Sí? Me lo van describiendo y me lo van mandando. Esta sería la actividad 4. Es un análisis que ustedes lo hacen, se lo pueden copiar en su carpeta y leerlo y me lo mandan por WhatsApp y yo lo voy evaluando. Y la tercera es realizar un dibujo donde grafiques la escena que te imagines y que tenga relación con la teoría que se te dio en esta guía de estudio. En esta guía de estudio tenemos varias cosas para analizar y que vamos comprendiendo. Entonces, a ver, por ahí se me ocurre pensar en una pirámide o en un egipcio o en el faraón o en Nefertiti, que fue una de las faraonas en ese momento. Y bueno, a ver qué queremos hacer. Eso sería todo. Son actividades muy cortas y nos vamos entonces encontrando en una próxima actividad. Chicos, nos pongamos las pilas. Falta muy poquito para que finalicen las clases. Espero muy prontito sus actividades. Nos vemos.